Hola, buenas tardes. Estamos en otra emisión de Yo Digo, este ciclo de entrevistas que hacemos en el periódico TV y en el periódico Radio. Y esta vez estamos con Daniel Berra, que es un músico y docente de música además en la Escuela Pablo VI, en el profesorado del conservatorio aquí en San Francisco. Bueno, vamos a charlar un poco sobre tu trabajo en la escuela, sobre cómo es. Hay también integrante de la banda municipal desde hace casi 20 años. Daniel, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Faustino, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contento de poder participar del ciclo. Bueno, contame un poco cómo fue que empezaste, porque además te dedicas, hoy tocas en la banda con un instrumento que podríamos decir raro, que no es el más común, el bombardino. Para quien no lo sepa, es como una tuba pequeña, algo así sería. Exactamente, es un instrumento de viento metal, pariente de la tuba, una tuba más chiquitita. Y sí, es un instrumento muy poco conocido, ni siquiera los músicos. Por ahí muchas veces charlando con músicos tenés que explicarle de qué se trata el instrumento. Claro, porque bueno, la música, está el músico de banda, que obviamente sí lo conoce, pero después, no sé, alguien que toca la guitarra o el piano no es lo usual, ¿no es cierto? Así que bueno, yo llego por ahí a esos instrumentos por una cuestión familiar, porque bueno, en la casa de mi papá, mis tíos, desde muy chiquito entraron a la banda municipal de San Francisco y todos tocaban algún instrumento de viento. Son 8 hermanos ellos, así que imagínate que todos tocaban. Bueno, había trompeta, clarinete, tuba, bombardino también, trombón, así que bueno, desde muy chico estuve en contacto con eso. Bien, y o sea, desde chico, ¿a qué edad más o menos dijiste, bueno, voy por el lado de la música? Me decís que tenías toda tu familia con influencias, pero ¿cuándo que empezaste a ver? Mirá, viste, por ahí, yo de chico recuerdo que iba a la casa de mi abuela Norma, que justamente la mamá de todos mis tíos Berra, que bueno, siempre me decía de muy chiquito, vos tenés que ser músico, y me agarraba los cachetes y me decía, vos tenés que ser músico, y esas cosas que uno tiene de chico, de ser rebelde, que yo le decía, no, ni loco voy a ser músico, porque sentía que era algo impuesto. Y bueno, luego mi hermana Vero empezó a ir al conservatorio a estudiar piano, y mi papá compró un piano, y en casa llegó un piano. Y a mí me ofrecieron ir al conservatorio, pero yo también dije que no, que ni loco quería ir, porque lo sentía, bueno, esa cosa de chico. Claro, cuando te dicen que tenés que hacer algo, vos querés hacer lo contrario. Exacto, y hacía deporte, otras cosas, pero que también me encanta, ¿no? Pero bueno, la música como que estaba ahí relegada. Y solo en casa me empecé a tocar el piano así medio probando, ¿no es cierto? Viendo que como que sentí no sé, es como que copiaba lo que hacía mi hermana, así con cero información y con muchas limitaciones, obviamente, pero me di cuenta que me gustaba pasar tiempo con eso, y empecé por ese lado, que no tenía nada que ver con lo de mi familia, porque en mi familia no hay ningún pianista. Entonces yo quería tocar el piano, y bueno, y fui del profe de Lale Galeto, que yo tenía 15 años, y a pedirle que me enseñe, ¿no es cierto? Y empecé con él tocando el órgano, y que aprendí un montón de cosas gracias a él, pero bueno, ese fue el comienzo. Y recién después, cuando tenía 18, cuando bueno, terminando secundario, uno tiene que decidir qué va a estudiar, bueno, ahí es como que surgió la posibilidad de estudiar composición, que fui a Córdoba a estudiar, porque me di cuenta que me gustaba muchísimo, porque de golpe empecé a estar todo el día tocando el teclado, estaba todo el día con eso, habíamos armado un grupo con mis compañeros de colegio, y bueno, fue algo que fue muy fuerte, y hasta esa época nada que ver con los instrumentos de bronce, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí caí a la facultad, y también con una historia muy curiosa, porque creo que era el único alumno que no había, o sea, la mayoría de mis compañeros de la facu, todos contaban anécdotas que lo habían echado de la casa, poco más, para ir a estudiar música. Claro. Porque claro, vos planteas eso y los padres se quieren matar. Claro, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué va a sobrevivir este pobre diablo? Y yo es como que en mi casa dije, voy a estudiar música, y como tengo un montón de parientes músicos, bueno, bárbaro, era como decir, voy a estudiar cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Así que eso era curioso. Y ya después pasaste, bueno, ahí más adelante pasaste al instrumento de viento, pero ahí quería sí. que me contaras, ¿este grupo de rock que tenías era de rock, con tus compañeros? ¿Qué hacían? Era de cuarteto, de rock, también un poco de todo, pero era de esas cosas de chico que uno, qué sé yo, va descubriendo, y empezar a tocar con otro es un viaje, ¿no es cierto? Es como, yo siempre lo comparo por ahí con el deporte, porque hay muchos puntos en común. A que le gusta jugar al fútbol o al básquet, tocar es algo muy, muy lindo, y que yo siento que por ahí en nuestra cultura no está tan expandido como debería, ¿no?
Sí está, por ejemplo, el fenómeno del fútbol. ¿Quién no juega al fútbol? Hoy creo que todo el mundo, hoy por suerte las mujeres también, en una época también estaba más segmentado. Pero en la música acá no pasa tanto, es como que pareciera, yo es lo que trato de siempre hablar con los chicos cuando doy clase, ¿no? Yo de chico sentía, o creo que nos hacen sentir eso, que para tocar un instrumento hay que tener un don. Como que hay algo medio divino que te da alguien. Tenés que tener un talento especial. Un talento, que hay alguien que te dice, y por ahí los maestros de música a veces cometen el error de decirle a alguien, che, ¿servís o no servís? Cuando en realidad yo cada vez estoy más convencido de que es, o sea, si bien obviamente que hay gente que tiene un poquito más de facilidad que otro, como a lo mejor para pegarle una pelota, ¿no es cierto? Pero que el 99% es esfuerzo y ganas, o sea, amor por lo que uno hace, no es que hay un talento especial. Entonces cuando me di cuenta de eso dije, bueno, está buenísimo. Claro, para ponerse con el piano, para ser buen pianista, esas son horas y horas que tenés que estar sentado ahí haciendo los ejercicios, la técnica. Seguro. Además que podés tener... Seguro, y por ahí talentos. También a lo mejor necesitas a alguien que te ayude a marcarte el camino, porque a veces uno comete el error de creer que es, por ejemplo, solamente repetir algo. Y a veces hay que hacer un estudio inteligente, porque vos, qué sé yo, uno sale del secundario a lo mejor acostumbrado y aprende a cómo decodificar, leer un libro y entender un texto. Pero entender la música pasa por otros lados a veces, por el lado perceptivo, pero también por el lado motriz de cómo haces vos coordinar. Entonces, vos tenés que entrenar tu mente en eso y yo tampoco digo que sepa cómo se hace, ¿no? Pero digo que es todo un descubrimiento en el estudio de la música, cómo empezar a escuchar, cómo entrenar la audición, lo que se llama el oído interno. Y eso es todo un proceso que si alguien te facilita cómo hacerlo, se puede hacer mucho más rápido. Pero a lo que voy es que antes yo lo vinculaba, o mucha gente hoy lo sigue vinculando a algo casi mágico. Y nada más lejos de lo mágico. O sea, la música es muy, si bien es muy subjetiva, tiene muchas cuestiones muy cuantificables y muy objetivas, muy matemáticas, digamos. Entonces, claro, eso se puede estudiar. Bien, y esto que decías de juntarte con amigos, eso que ya no se da se da cada vez menos, quizás lo de la aspiración del grupito de rock de garage, o de salir a tocar bandas de cuarteto, de salir a tocar por acá cerca. Me parece que se da cada vez menos. Se da menos. Pasa que yo creo que, bueno, estamos asistiendo a un momento de la historia en el cual está cambiando el paradigma, digamos, de un montón de cosas, ¿no? No solo de eso. En la música, por ejemplo, está cambiando todo, ¿no? Desde el hecho de que, para contar algo que no sé si tiene que ver con el tema, pero cuando yo era chico, uno de los sueños era grabarse. Y el que se grababa era el que tenía mucha plata, que podía pagar un estudio de grabación, y el estudio de grabación era en Córdoba o en Buenos Aires, y era pagar fortuna, y si no, grabarte en tu casa era caseramente, viste, poner dos grabadores, sí, y grabar primero con uno y después escuchabas un ruido así, encima que uno tocaba mal, encima todo eso era una cosa muy precaria. Hoy, con un celular, hoy estaba viendo que con distintas aplicaciones hay gente que ha grabado discos, entonces es como que todo fue cambiando. Antes, para hacer la música de una película tenías que contratar una orquesta sinfónica. Y hoy hay un productor solo que a lo mejor con la compu te hace y que a lo mejor ni siquiera estudió música de la manera tradicional, ese productor. Porque hoy, qué sé yo, hay un montón de programas que vos los manejás de manera mucho más intuitiva, ¿no? Entonces, creo que sí, lo de la banda de rock, o sea, a mí me sigue encantando porque uno viene de ahí. Pero la realidad es que los chicos de hoy están viendo otras cosas también. Bien, sí. Y ¿tu sueño era, o tu aspiración cuando empezaste ahí, después a los 18 años te fuiste a estudiar a Córdoba, cuál era en cuanto a músico? Mirá qué buena, nunca me había pensado eso, si tenía algún sueño. O sea, yo creo que de lo que estoy seguro que fue cambiando mucho con el paso de los años, porque seguramente cuando yo fui a estudiar, trato de acordarme lo que pensaba en esa época, pero creo que sí, todavía fantaseaba con esto de no sé si llamarlo el éxito, pero de alguna manera, viste, que se vincula el hecho de hacer música y a la estrella, a los grandes escenarios, claro, los escenarios, a toda esa historia, la ¿no? vida de fama y éxito y ese tipo de cosas. Exacto. Y yo me acuerdo, voy a citar también una frase de mi tío Adrián, que siempre me acuerdo de que es uno de mis tíos que me ha enseñado muchas cosas, y hablando de una cosa, de otra, cuando yo era muy chico había empezado a estudiar y yo le preguntaba cómo uno puede hacer para acceder
a un determinado trabajo, porque obviamente que lo que a mí me preocupaba mucho en esa época, como a todos los estudiantes de música y a todos los músicos, es cómo, y lo digo así, cómo carajo hacer para vivir de la música. Después, claro. Claro, sí, porque sí. es muy difícil, porque no es una carrera que te posibilite, bueno, y entonces yo pensando en todo eso, en cómo iba a ser, si tenía que cantar, que tocar el piano, que hacer qué, que componer, para encontrar una manera de vivir lo que a uno le gustaba, ¿no? Me acuerdo que lo torturaba a mi tío a preguntas y le decía, tío, ¿cómo puedo hacer con esto? Y él en un momento se ve que lo harté y me dijo, mira, Daniel, yo te voy a dar una respuesta simple. Si vos en tu más asquerosa soledad, porque él habla así, o sea, es bien vehemente, a mí me gusta eso porque uno se acuerda de esas cosas, que estás con el instrumento o componiendo, tocando, sos feliz y estás en paz, tenés que ser músico. Y si no, no, punto. Y me acuerdo siempre de eso. Y es un mensaje muy claro, o sea, si te gusta mucho lo que haces, por eso yo no me acuerdo bien lo que pensaba cuando tenía 18 o 20, lo que sí sé que ahora cada vez más disfruto, mirá lo que te digo, de escuchar a veces nada más, escuchar música solito, tomando una copita de vino, de agua, de lo que sea, ¿no? Tranquilo, y después obviamente compartirlo con otro, pero eso, por ahí me hace ruido eso que te dicen. Yo muchas veces escucho eso que dicen, el artista es arriba del escenario. O sea, sí, pero también uno es algo que lo lleva dentro de uno, siempre con uno, ¿no? Claro, claro. No, y también el hecho de que podés ser músico, te gustan los instrumentos, te gusta tocar la guitarra o lo que sea, o el piano, pero tampoco tenés la obligación de tener una carrera como músico. Podés disfrutar del hecho de tocar la guitarra con tus amigos, simplemente sin la pretensión o aspiración de llegar al éxito, o tener una banda, o pertenecer a una orquesta. Podés ser músico de por ahí a distintos niveles, supongo. Sí, y yo siento, para mí también digo algo muy personal, que ser músico, yo conozco gente que yo digo es músico y no toca ningún instrumento. O sea que ser músico es algo que va más por otro lado, me parece. Por la creatividad. Por la creatividad, por la escucha atenta. Y conozco gente a lo mejor que puede tocar un montón de instrumentos y yo no le daría la categoría de músico. Claro. No sé si se me explico. O sea, igual es mi mirada, ¿no? Sí, después otra vez si no, y así. Y esto de la escucha atenta que decías recién, y hoy yo esto se lo pregunto siempre a gente que está vinculada con la música, que pareciera que vivimos tan rápido, tan a las corridas con los tiempos y eso. ¿En qué momento haces tiempo hoy, vos, para escuchar discos de forma atenta? ¿Lo haces de esa forma o no? Lo hago y me propongo siempre, fui como proponiéndomelo, casi como un ejercicio, ¿viste? Como el tema de leer también, que a mí me gusta mucho, o tratar de, no sé, hacer algo de deporte, me lo impongo como algo que lo quiero hacer y me impongo escuchar algo nuevo, buscar algo nuevo. Hoy es re fácil porque tenés Spotify, tenés YouTube, no es como antes que viste que para conseguir un disco claro. era un tema. Aparte que tenés que te sugieren el disco, que es fácil, pero lo que vos, como vos decís, lo que uno no encuentra es el tiempo. Yo me lo impongo y digo, bueno, aunque sea un disco nuevo escucho toda la semana, porque eso y de cosas distintas. Más allá después de lo que escucho, viste, como sin hacer esfuerzo, que es lo que me gusta, ¿no es cierto? Lo que a uno le gusta desde siempre, pero pienso que está buenísimo descubrir y como te digo, hoy se abrió, eso está re bueno, que gracias a las redes uno llega a lugares que a lo mejor antes no... Sí, antes era toda una búsqueda artesanal de ver quién te preste un disco y a dónde se consigue en San claro. Francisco, y había que ir a buscarlo a algún lado, especial en Córdoba o en Buenos Aires, esos discos. Hoy es con la computadora o el celular. Hoy es infinito, ¿viste? Todo. Hoy creo que lo más difícil, el gran desafío es seleccionar bien, o sea, la información está toda en la red, el tema es decir, bueno, ¿en qué voy a destinar este tiempo? Pero yo me lo impongo como algo... ni hablar que si viajo, hago un viajecito, me voy a Córdoba, obvio que aprovecho a escuchar 3 discos en el auto, ¿no es cierto? Bien, yendo a la parte de tu tarea como docente en la escuela secundaria, no das clase en primaria sino en la secundaria. En secundaria. Bueno, me imagino que te encontrás por ahí con tu formación, la música que vos traes, del rock y eso, te encontrás con muchas diferencias a lo que escuchan los chicos hoy. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que se trata de enseñarles hoy a los chicos de la secundaria en cuanto a la música? Bueno, los chicos, sí, respondiendo lo primero, sí, creo que nos pasa a todos los que tenemos más o menos esta edad, o un poco menos también, porque ha habido un cambio como muy, muy, muy abrupto, me parece, en la música que consumen los chicos en los últimos, supongo que 10, 15 años,
muy marcado, inclusive esta cuestión de la segmentación, como que los chicos de determinada edad escuchan, no sé, los de 13, 14, otra cosa que los que escuchan los de 20, es como que están muy segmentados. Yo noto que hay un cambio muy grande y obviamente que es un desafío. Vos me decías qué se enseña hoy en el colegio, por ahí los diseños curriculares, digamos, que es lo que te dice el ministerio que vos tenés que enseñar, se fue actualizando, pero bueno, siempre es como que corre un poquito de atrás, porque obviamente que los cambios son tan rápidos, ni a hablar con el fenómeno de lo que nos ocurrió tan triste de la pandemia, que también obviamente que son un montón de cuestiones que van cambiando la forma inclusive de vincularse, yo veo, de los chicos entre ellos, ¿no? Hoy el celular es el protagonista número uno en la clase, con todo lo que eso implica, con lo bueno y lo malo, ¿no? Las redes sociales, y es como que todo pasa un poco por ahí. Y bueno, y la música que consumen los chicos, yo la voy descubriendo con ellos me van contando por ahí, me sorprendo mucho con algunas cosas. Trato de ser abierto y no prejuicioso, no decir, no, esto no sirve o esto está mal, porque aparte no es la manera, ¿no? La única forma de poder establecer algún diálogo es... Pero después también trato de que ellos escuchen lo que yo tengo para mostrarles a veces con éxito y a veces sin mucho éxito. Es como que uno va probando distintas estrategias, pero bueno, sí, yo noto mucho el cambio y bueno, la música de hoy... qué sé yo, no sabría cómo definirlo. Lo que sí me doy cuenta que dice por ahí lo que a lo mejor los chicos de hoy están necesitando escuchar, claramente, ¿no? Sería muy tonto decir, muy de viejo decir, pero eso, lo mío era mejor. Claro, no. Si evidentemente funciona es porque, no sé, el Duki, Paulo Londra, no sé, están diciéndole lo que los chicos hoy quieren escuchar. Yo obviamente que lo escucho y me cuesta entender por qué son tan exitosos, pero lo son. Bueno, nos pasaba a lo mejor cuando nosotros teníamos, no sé, 15, 18, les pasaba lo mismo a los adultos que decían, ustedes cómo no van a escuchar tango, cómo no van a escuchar los grandes, claro. Y escuchábamos, no sé, lo que en ese entonces era el rock que venían haciendo. Bueno. Obvio, y vos decís, bueno, y sí, nos pasó todo. Igual yo creo que hay un fenómeno, digamos, que va más allá de esto que pasa ahora, que pasa no solo en la música, sino en cualquier rama del arte y en cualquier cosa. Creo que es una cuestión ya cognitiva vinculada a cómo funciona el cerebro. Yo no entiendo mucho de eso, pero obviamente que la ley del menor esfuerzo hace que la música que sea ultra popular sea música que, si vos la analizás, la descuartizás un poco musicalmente hablando, es muy simple armónicamente, es muy simple melódicamente, es muy simple rítmicamente, el mensaje es bastante simple también. Evidente lo que usted está diciendo. Sí. Entonces, claro, es como que eso hace que el público, hoy estamos acostumbrados a consumir y no interpelarlos mucho. Entonces, yo por ahí le pregunto a los chicos, a ver, levanten la mano cuántos leen un libro. Y hoy no es muy común que los chicos lean un libro. Y a lo mejor, no sé, hace 20, 30 años los chicos leían un poco más, por lo menos, una historieta aunque sea. Bien, y... eso que decías que tenés estrategias, algunas con más éxito y otras con menos éxito, por ejemplo, esto de que llevas canciones, que arrancas la clase siempre con una canción tuya, ¿no? Yo siempre arranco, claro, a mí se me ocurrió cuando empecé a clase y siempre lo seguí haciendo hasta ahora, y después siempre terminamos cantando la clase con los chicos y siempre yo llego y en vez de decirle hola, toco una canción con la guitarra, voy con la guitarra por una cuestión de practicidad, ¿no es cierto? Y canto. Siempre una canción distinta, lo que surja, ¿no es cierto? Lo que acontezca, digamos. Pero bueno, esa es la idea mía de saludarlo como para generar un clima justamente más. Pero yo canto desde tango hasta, no sé, un bolero o un tema de rock o lo que surja. Temas de rock. Y por ahí vienen las preguntas de ellos, bueno, ¿de qué es esta canción? Claro, les contás un poco la historia, porque tenemos... Les cuento la historia y ahí por ahí a veces surge interés y a veces no. O sea, depende del día y de la suerte, ¿no es cierto? No de la suerte, del grupo, del interés de los chicos. Creo que es difícil analizar de todo lo que depende, pero bueno, yo arranco así. Después obviamente que hoy está cambiando un montón. Yo estoy trabajando mucho ahora en el curso con apps, con el celular, los chicos se llevan los auriculares y a lo mejor bajamos una app determinada y bueno, y desde ahí empezamos a trabajar, a componer una canción, por ejemplo. Ahora estamos justamente haciendo eso con una app que se llama BandLab,
que es gratuita y que, bueno, muy intuitivamente los chicos pueden armar una batería, un bajo, todo a partir de dibujitos, digamos, no de una cuestión, pero se logran cosas re interesantes, ¿no? Porque hay discos enteros grabados, como yo te decía antes, con eso, y ahí capaz que lo ven como algo más cercano. De hecho, por ahí los chicos enseguida, yo ni les tengo que explicar cómo funciona la app. Es como que la instalan. Claro, ya lo saben, ya se dan cuenta. Es como que yo tengo que estar 3 días antes para aprender a usarla, pero ellos lo hacen muy bien. Otra estrategia para mí que funciona bien dentro de todo es el tema de la percusión corporal, de trabajar con todo el cuerpo. Por ahí los músicos estamos acostumbrados muy a veces a estar duros y es algo mucho más integral. Entonces, si a los chicos por ahí los haces parar y moverse, bueno, a veces está bueno. Después, obviamente, que eso genera todo un movimiento también que después hay que frenarlo. Hay que frenarlo. Claro, y esto lográs al final que se enganchen con esto de las apps, que se interesen un poco más por la música, que se interesen un poco más por alguna de las canciones que vos les llevás. ¿Funciona un poco eso de que la clase de música...? A veces sí, a veces no. O sea, yo creo que eso habría que preguntárselo a ellos y que cada uno a lo mejor te va a decir algo distinto, ¿no es cierto? Porque está el chico que vos, la chica que vos te das cuenta que le interesa, que le gusta mucho, y está el otro que no le interesa tanto, ¿no sé? Como todo. En el conservatorio es distinto, porque en el concert los chicos que van a estudiar música, entonces ya están con otro compromiso, con otra... Pero bueno, en el secundario obviamente que están... El secundario aparte es obligatorio, ¿no es cierto? O sea que si vos le preguntás si quisieran ir, más de uno te diría, yo preferiría quedarme en mi casa. Pero creo que sí, que funcione, que la hora de música obviamente que es una hora en general entretenida. Yo siempre trato de desterrar eso de que por ahí los chicos piensan que es una hora libre o para pasar el tiempo, para no hacer nada. No se trata de no hacer nada. Que uno no esté haciendo una ecuación no significa que no esté haciendo nada, ¿no es cierto? Pero bueno, es un desafío siempre y implica, creo que ir... uno no puede ir, digamos, a repetir siempre lo mismo. Me parece que el desafío está en eso. Y vas probando distintas cosas y a veces funciona y a veces no. A veces no va. Bueno, para ir terminando, en cuanto a tu trabajo en la banda municipal, ¿te sentís cómodo tocando ese sí. instrumento? ¿No querés cambiar? ¿Vas a seguir siempre con los bronces, se llama, sí. instrumento, ¿no? ¿Vas a seguir con eso? Sí, a mí el instrumento que toco me encanta, me parece un instrumento hermoso por muchos motivos, pero aparte uno se encariña en general con el instrumento. Igual, a ver, la música para mí está muy por arriba de los instrumentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el instrumento en definitiva es una herramienta. Es el bisturí del médico. Claro. A mí dame un bisturí y hago un desastre. O sea, hay que, digamos, es como que el instrumento es indistinto, cambia el timbre. Obviamente que uno se encariña con el instrumento. A mí el instrumento que toco me gusta mucho, pero tuviera que cambiarlo, cambio. Lo que pasa es que bueno, también uno se adapta. Y de hecho toco otros instrumentos. Piano, sí, trombón, qué sé yo. Ninguno bien como uno querría, ¿no? Porque siempre otra cosa que hablamos siempre con los chicos del conservatorio por ahí, que está buenísimo, que también es un paradigma que cambió un montón. Antes el docente era el que sabía. Vos te preguntaban algo y vos tenías que decir sí, porque tal cosa, tal otra. Estaba mal visto que el docente diga, mira, no sé. Cuando uno en realidad empieza a conocer un poco en lo que es la música, no más que un puntito en todas las cuestiones culturales que inventó el hombre, ¿no? Pero la música. Y vos empezás a investigar la música de los distintos siglos, y luego la música de la India y de China, y te das cuenta que no tenés la menor idea, que usan otros sistemas. Te das cuenta que no te alcanzarían, cuando empezás a conocer un poquito, no te alcanzan ni 100 vidas para saber lo que es la música. Entonces hay que tener humildad y decir, a mí no me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que quiero conocer. Y yo desconfío seriamente del músico que cree que se la sabe, porque realmente es inabarcable. Cuando vos tomás dimensiones, como cuando ves un documental del espacio y te das cuenta de lo chiquito que somos, con la música pasa parecido. Entonces no te va a alcanzar nunca la vida para todos los géneros. Nomás, si te dedicaras toda la vida al rock nacional, no te alcanza. No te alcanza. Vos pensás que cada uno de los géneros tenés un mundo así. En Argentina, salís del país y te vas a Brasil, después te vas y vas a encontrar un mundo similar. Y después entras al mundo de la música clásica y después entras al mundo... Es inabarcable. Entonces... yo un poco lo que siento que el camino, lo que uno termina descubriendo, vos me preguntaste antes cuál era el sueño, yo quiero seguir estudiando siempre, no sé si de una manera formal en una academia, pero lo que yo le trato de transmitir a mis alumnos es que esto no se acaba nunca,
no es que, ay, me recibí, colgué el título, soy músico, alguien me lo dijo. No. Creo que como en todas las cosas, en realidad, viste, que es así ahora. Pero bueno, eso. No sé si respondí lo que me preguntaste. No, sí. Y la última, ¿con qué te considerás como satisfecho cuando terminan los alumnos de tus clases o terminan el año? ¿Con qué te considerás satisfecho de haberles enseñado? Va a sonar medio raro porque me da como vergüenza decirlo así, pero yo me siento satisfecho o orgulloso de decir de que en todos estos años que doy clase o que estoy conocí un montón de gente, pero fantástica en la música, un montón de chicos, de chicas, de alumnos, de colegas, de compañeros, y tengo un montón de amigos, y eso yo lo siento que es algo, y me siento muy querido, pero no por lo que sepa de música ni nada, sino por compartir, por estar, y siento que quiero a mucha gente, y eso para mí es lo que más contento lo puede poner a uno. Yo siempre que voy a laburar digo, obviamente que no voy a decir de la fantasía, ay, todos los días me levanto contento. No, obviamente que uno un día diría, uy, me quedaría durmiendo un rato más vale, pero cuando ya estoy ahí, es como que confirmo siempre que me encanta lo que hago. Que obviamente es un trabajo que no se gana mucha plata, que tiene otras cosas que vos decís, bueno, pero que tiene eso que es hermoso, que uno siente que le puede dejar algo al chico, pero el chico también te deja a vos, ¿no? Yo tuve un gran maestro que lo quiero nombrar, que es muy conocido acá, pero lo aprovecho para nombrar lo que fue el Tofo, que a lo mejor te lo nombró alguno. Sofía. Claro, y lo tuve en el primario, en sexto y séptimo grado, y él me marcó absolutamente, porque me di cuenta que un profesor podía cambiar la vida de alguien. O sea, a mí él me marcó, pero absolutamente, nosotros todavía hacemos un asado con mis amigos y nos acordamos del Tofo. Y decimos, mira qué loco, el poder, entre comillas, que tenía, tanto para bien como para mal. Por eso, a mí me parece aberrante, para cerrar, el profesor de música que le dice a alguien, vos no servís. O sea, lo estás condenando. Lo estás condenando, exacto. Claro, porque vos sos una autoridad para ese chico. Entonces ahí es medio, digamos. Y además de eso, pero ¿con qué te considerás satisfecho vos de lo que se quedan tus alumnos? Es decir, de lo que se llevan tus alumnos de vos. O sea, termina el año y vos decís, bueno, aprendieron lo que es el compás, aprendieron lo que son las blancas, lo que son las negras, cómo son los tiempos. Pero también... Yo creo que eso que vos decís, o sea, está bueno por ahí que lo tengan, algún contenido, pero yo creo que el contenido hoy está en todos lados, está disponible en todos lados. Vos le preguntás a Google y Google tiene todas las respuestas. Sí. O sea que, digamos, a mí si a alguien le queda algo, porque no sé si por ahí... yo trato de ser coherente en decir esto, ¿no? A mí me encanta lo que hago y creo que cuando uno hace algo que le gusta mucho... lo transmitís desde el lenguaje corporal hasta todo, o sea, hay como coherencia, hay lógica en todo ese discurso, ¿no? Y yo como lo que siento que por ahí les puedo llegar a transmitir, a lo mejor creo que se ve más claro, a lo mejor con los chicos del conservatorio que ya son más grandes, a lo mejor lo pueden, me parece, valorar más a eso, que lo hago yo y lo hace medio mundo. Te puedo nombrar un montón de gente que lo... Docentes. O sea, docentes y gente de cualquier profesión, ¿no sé? No pienso en una enfermera que ama lo que hace y lo hace con ganas, como cualquiera, como vos haciendo tu trabajo, o sea, cualquiera, ¿no? Cualquier profesión. Pero pienso eso, que por ahí lo que yo más quiero transmitirles, más que sé que no se van a dedicar a la música probablemente, que les guste lo que hace, porque probablemente estén 8 horas por día, es un porcentaje bastante alto de la vida, si uno piensa... y haces números, decir, no es negocio, digamos, hacer algo que no te gusta. Eso es como por ahí lo que trato de transmitirle y creo que funciona porque es genuino. Si no fuera genuino, estaría haciendo otra cosa. Daniel, muchas gracias por tu tiempo y por participar de este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Faustino. Un gustazo.